Pero ¿qué aconseja la inteligencia artificial? Que ustedes entiendan el negocio, conozcan esos objetivos del mismo, esas problemáticas, esas necesidades. Y ahora sí, ustedes digan, esta necesidad me sirve tal estrategia de machine learning, de inteligencia artificial para resolverla. A los datos con los que vamos a crear los modelos de inteligencia artificial. Miren, un dato, ¿sí?, es básicamente una representación simbólica, que puede ser numérica, por ejemplo, cuando das información de temperatura, das balances de los estados financieros de una empresa. Puede ser alfabética, ¿sí?, cuando das información sobre el estado de ánimo de una persona, cuando comunicas una acción a otra. Puede ser alfanumérica, es decir, combinar información tanto numérica como alfabética, ¿sí? Pero algunos teóricos quieren ir un poco más allá y también pueden llegar a considerar un dato a una función o a un algoritmo. Para este curso de inteligencia artificial vamos a dejar esos tres tipos de datos que nos podemos encontrar en la práctica, ¿sí?, a nivel primitivo, que son lo numérico, lo alfabético y lo alfanumérico. Y básicamente esta representación simbólica lo es de un atributo o de una variable que puede ser tanto cuantitativa como cualitativa. Jóvenes, estamos en la era de los datos. Si en el siglo pasado el petróleo fue quien movió la economía mundial, los economistas auguran que en este siglo van a ser los datos quienes transformen y muevan la economía de la sociedad, ¿sí? Por esa razón, y así como para poder obtener productos del petróleo es necesario pasarla por un proceso de refinamiento, pues así mismo vamos a hacer nosotros acá con los datos para poder obtener derivados. Y uno de esos derivados es la construcción de modelos de inteligencia artificial que sean capaces de resolver problemas que no se pueden establecer en forma estructurada, ¿sí? Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Para nosotros, en este curso de inteligencia artificial, va a ser un valor o referente que recibe el computador por diferentes medios. Los datos representan la información que el tomador de decisión manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo. En la práctica, los datos nos pueden llegar básicamente en dos formas, ¿sí? Al momento de yo crear mi inteligencia artificial, tengo la posibilidad de recibir los datos en dos tipos muy comunes y que se han clasificado de la siguiente forma. Pueden venir en forma de datos estructurados o pueden venir en forma de datos no estructurados, ¿sí? En el primer caso, cuando hablamos de datos estructurados, nos referimos a la información que se suele encontrar en la mayoría de bases de datos relacionales, ¿sí? Estas suelen ser archivos de textos que se almacenan en formato tabla, hoja de cálculo o base de datos relacionales con títulos para cada una de las categorías que permita identificarlos. Entonces acá vamos a ver más adelante que la información está organizada en forma de columnas y filas, ¿sí? A esto en matemática también suele llamársele representación matricial. Acá en ciencia de datos se lo conoce más bien como representación tabular, ¿sí? Entonces, estos son los datos estructurados los que se pueden organizar y se pueden entender muy bien en forma de tabla. Y todo lo que no sea estructurado, pues lo consideramos no estructurado. Y la característica principal de este tipo de datos es que generalmente pues, te vienen en archivos binarios, es decir, unos archivos donde la información te viene en forma de ceros y unos, porque esa es la forma realmente como el computador entiende los datos que nosotros le suministramos. Para él no existe el 2, para él no existe el 3, el 4, el 5, no existe la letra A, no existe la fecha, no existe nada de lo que nosotros como humanos entendemos. Para el computador solo existen los ceros y unos. Y una característica que tienen los datos no estructurados es que te pueden venir representados generalmente en esa forma, ¿sí? No poseen una estructura interna identificable. O sea, si tú abres un
una fuente de archivos donde tienes datos no estructurados, no te es fácil poder identificar la estructura que tienen esos datos. Debes, pues, conocer a quien produjo esos datos para poder entender esa estructura. Los datos estructurados no, con eso no tienes ese problema. Inmediatamente tú abres un archivo que tiene datos estructurados, tú inmediatamente puedes reconocer filas, columnas, y más adelante les voy a decir qué información contienen las filas y las columnas, ¿sí? Ejemplos de datos no estructurados, por ejemplo, tenemos a las imágenes, aun cuando tienen la forma matricial, no es posible identificar la información precisa que hay en las filas y en las columnas. Los archivos de texto, por ejemplo, cuando están almacenados en fuentes de Word, la información de audio cuando la guardas en archivos MP3 o en cualquier otro formato, la información de video, las señales electroencefalográficas. Hay una cantidad de representaciones para los datos no estructurados, y pues, la particularidad que tienen, independiente del formato en el que se los almacena, es que cuando tú los abres con algún programa especial que te permita ver la información cruda interna en el archivo, pues vas a ver que no es posible entenderlos en principio, aun cuando vengan en formato texto, ¿sí? Aun cuando vengan en formato texto, no te es fácil discernir qué información hay allá. Acá los datos estructurados no, acá la forma es específica y es esta, ¿sí? Miren, en los datos estructurados, nosotros la información la vamos a guardar de la siguiente forma. En las columnas vamos a guardar los posibles valores que puede tomar una variable, otra y otra, ¿sí? Podemos tener tantas variables como deseemos y las vamos a identificar siempre en las columnas, como columnas. Los nombres o los primeros textos que aparecen en el archivo donde se encuentra la información estructurada tienen los nombres de dichas columnas. Y esos nombres, pues, los vamos a conocer como los nombres de los campos, los atributos, o en una forma más técnica, las variables aleatorias, ¿sí? Y en las filas tenemos lo que se conoce como observación o registro, ¿sí? Generalmente estas observaciones a un nivel técnico pues se obtienen básicamente de un experimento. No estoy hablando de un experimento meramente científico, estoy hablando de cualquier experiencia en la vida que te permita recopilar estos datos, ¿sí? Entonces, una observación particular que sería una fila dentro de esta data tabular, básicamente nos está diciendo que cuando se capturó o se registró esta observación, en ese momento la variable 1 tenía este valor, la variable 2 tenía este otro valor, la variable 3 tenía este otro valor, la variable 4 tenía este otro valor y la variable 5 tenía este otro valor. Entonces, cada observación es una unidad completa sobre todas las variables que tú puedas identificar en la data, ¿sí? La siguiente fila va a ser una siguiente observación o un siguiente registro. Entonces, en esta data particular tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables. Y para este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros. O lo que es lo mismo, 7 observaciones. ¿7 observaciones de qué? 7 observaciones de la variable 1, 2, 3, 4, 5. Dependiendo de tu modelo de inteligencia o modelo de análisis de datos en forma general, manipule uno más variables, el análisis suele tomar un nombre particular. Entonces, cuando tu análisis únicamente involucra los datos, ¿sí?, o las observaciones de una sola variable, entonces a eso se le llama análisis univariado. Si por el contrario tu modelo o tu análisis requiere la manipulación de dos variables simultáneamente, entonces a eso se le llama bivariado. Y si tiene más de dos, pues ya no se le llama ni trivariado, ni cuatrivariado, ni pentavariado, no, se le llama multivariado. Entonces hago esta introducción al tipo de datos que vamos a manipular para que se den cuenta que estas formas de análisis más asusta el nombre de lo que realmente están representando. Vamos a ver un ejemplo
concreto de una forma de un dato, de un conjunto de datos. Sobre un ejemplo muy sencillo se van a dar cuenta que la forma genérica que tiene la data estructurada pues es genial porque se puede replicar para muchas situaciones particulares, ¿sí? Para diferentes problemas, no solo en un tipo de inteligencia, por ejemplo, en el aprendizaje para clasificación, sino también para regresión, conectándose con la parte de forecasting. Es decir, esta forma de estructurar los datos es la que vamos a utilizar durante todo el curso de inteligencia artificial para crear los diferentes modelos. Sí, por eso es importante introducirlos en este punto. No sé si tengan alguna pregunta aquí en esta parte. Voy a hacer un ejemplo y de pronto aclaro si tienen alguna duda. Supongamos que fuéramos a una zona donde hay un campo, ¿sí? Un campo de flores, y en esa alberca nos dicen que hay 150 muestras de flores. Y también nos dicen que en esas 150 flores que vamos a encontrar en ese campo, nos vamos a encontrar 50 flores que corresponden a la especie Iris versicolor, 50 flores que corresponden a la especie Iris setosa y 50 flores que corresponden a la especie Iris virginica. Entonces nos dicen que hagamos la siguiente experiencia. Por cada una de las flores, primero, te vas a ir con una reglita y lo primero que vas a hacer es identificar a qué especie pertenece dicha flor. Una vez identificado a qué especie pertenece dicha flor, vas a registrar la información de la longitud y ancho tanto del sépalo como del pétalo, que son dos partes diferenciadas que tiene esta flor. Pues obviamente ya hemos recibido alguna capacitación con unos botánicos y nos han enseñado cómo diferenciar entre el sépalo y el pétalo en este género de flor que es el iris, ¿sí? Entonces ya vamos a ir con ese conocimiento. Ya nosotros sabemos reconocer como humanos, sabemos diferenciar en una flor de iris cuál es el pétalo y cuál es el sépalo. Y adicional, pues nosotros también vamos a saber cómo reconocer la especie, si es versicolor, si es setosa o si es virgínica, ¿sí? Y una vez hagamos este ejercicio de reconocimiento de la especie y de las partes de la flor, vamos a recopilar la información de la longitud y del ancho tanto del pétalo como del sépalo. Entonces, hagamos el ejercicio mental, vamos por cada una de las flores y cuando recopilamos la información, nos damos cuenta que podemos llegar a una información tabular como la que ven ustedes aquí en pantalla, donde en las columnas voy a colocar la información de la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la información de la longitud del pétalo, el ancho del pétalo y finalmente una columna que va a guardar la información de la especie a la que pertenece la flor que yo estoy analizando. Entonces, en esta data podemos reconocer, con base en lo que dije anteriormente, que un registro corresponde a la información completa de una flor en ese campo, ¿sí? Es decir, hubo una flor que encontré en ese campo que pertenece a la especie Iris setosa, que tiene un ancho de pétalo de 0.2 centímetros. Esta información está en centímetros, ¿sí? Una longitud de pétalo de 1,4 centímetros, un ancho de sépalo de 3.5 centímetros y una longitud de sépalo de 5.1 centímetros, ¿sí? Entonces, una observación corresponde a la información completa de una flor. La siguiente observación corresponderá a la información de otra flor. Pero miren qué nos podemos encontrar. De que a pesar de que corresponda a la misma especie, no siempre vamos a tener las mismas mediciones para estas variables o atributos que estamos midiendo, ¿sí? Por ejemplo, para este caso, miren que coincidencialmente, tanto en el registro 1 como en el registro 2, el ancho y longitud del pétalo tienen los mismos valores, pero miren que se empezó a diferenciar en el ancho y en la longitud del sépalo, ¿sí?
Esta es la situación que empezamos nosotros a analizar con base en la información que estamos recopilando. Entonces, cuando hagamos el ejercicio nos vamos a dar cuenta que nos vamos a encontrar o vamos a poder recopilar información de 50 flores que son setosas. Y también vamos a poder recopilar información de 50 flores que son versicolor y 50 flores que son virgínicas. Entonces, no olviden, una observación en esta data corresponde a la información de especie, ancho de pétalo, longitud de pétalo, ancho de sépalo y longitud de sépalo de una flor. ¿En dónde? En este experimento, ¿sí? Entonces, podemos ver entonces que para la experiencia anterior podemos utilizar la representación de data tabular, es decir, de data estructurada, para almacenar pues, los datos recopilados en el experimento anterior. ¿Listo? Como lo mencionaba hace un momento el profesor Viera, pues generalmente a esos campos o a esos atributos que tienen información alfanumérica, generalmente suele atribuírsele el nombre de variable target, ¿sí? Pero no siempre va a ser así. ¿Listo? No siempre va a ser así. Es posible que estableciendo rangos podamos coger un campo y volverlo una variable target. Todo depende de la aplicación que estemos persiguiendo, ¿sí? Entonces, no siempre las variables que tienen información textual o alfanumérica van a actuar como variable target. Depende de la aplicación y es ahí cuando pues, nos damos cuenta que tenemos que hacer algunas cosas adicionales de transformación de los datos para en algunas ocasiones construir esa variable target. Pero la mayoría de ejemplos de datos que ustedes van a encontrar en la literatura, la verdad es que la data ya viene preparada, ¿sí? Generalmente uno tiene que preparar datos, como lo estoy indicando en este momento, cuando generalmente uno viene de data no estructurada. Entonces, como la mayor parte de la teoría del aprendizaje automático en inteligencia artificial se hizo sobre esta información de data estructurada, lo que hace uno con la data no estructurada es primero darle estructura. ¿Qué tipo de estructura? Una estructura tabular. Y ahora sí la ataca con las técnicas convencionales. ¿Listo? Bien. ¿Por qué es necesario que nosotros nos introduzcamos en un entorno de desarrollo para crear algoritmos o pipelines de inteligencia artificial? Porque miren, generalmente nosotros en la programación clásica de computadores, pues nosotros tenemos unos datos de entrada, ¿sí? Tenemos unas reglas a las que llamamos generalmente algoritmos, ¿sí? Nosotros especificamos esos algoritmos, es decir, sabemos cuál es la forma como tenemos que manipular en forma estructurada estos datos para llegar a una respuesta en particular. A esta forma a partir de los datos y el algoritmo, las reglas, llegar a respuesta, es lo que llamamos nosotros programación clásica. Y básicamente lo que programamos son estas reglas que están aquí en el computador, ¿sí? En aprendizaje automático, nosotros estamos interesados no en programar estas reglas, ¿sí? Sino que a partir de las respuestas y de los datos, pudiéramos descubrir cuál es esa regla que debería crearse o programarse para que a partir de los datos el computador fuera capaz de dar las respuestas de forma automática. ¿Qué es lo bueno de plataformas como Google Colab? Que me permite a mí poder establecer esas dos formas de programación del computador, ¿sí? Nos permite a mí trabajar tanto programación clásica como esta forma de programación automática basada en aprendizaje automático, ¿sí? Por esa razón, y dado que, miren, vean, tenemos datos, tenemos reglas que aparece el computador, pues necesitamos nosotros poder trabajar todo esto, como lo mencionó el profesor Viera, en un ambiente, ¿sí? Necesitamos un ambiente. Antes los ambientes, pues teníamos que instalarlos, teníamos que bajar cosas, configurar en el computador. Gracias al auge de la computación en la nube, pues hoy básicamente necesitamos tener una cuenta de Gmail, de Microsoft, de Amazon Web Service, y ya estas plataformas nos dan una serie de aplicaciones que pues corren en computadores que están allá
en los servidores de Google, de Amazon o de Microsoft, y nos dan ya una interfaz web con la que nosotros podemos o bien hacer programación clásica o bien hacer aprendizaje automático.